Fue el 27 de marzo del año pasado cuando 40 personas murieron y 27 más resultaron heridas tras un incendio en una instancia migratoria provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que pasó de acuerdo a las versiones oficiales? Pues que de pronto se presenta una molestia por parte de los migrantes que estaban ahí retenidos porque estaban encerrados tras las rejas. Le prenden fuego a colchones que tenían a la mano y nadie les abre la puerta. Los dejan ahí morir a su suerte. Los videos que han trascendido como parte de las pruebas de lo que sucedió aquel día en esta estación migratoria han sido desgarradores, porque es la desesperación, lo que se ve es la desesperación de los migrantes tratando de salir por cualquier medio. ¿Qué ha pasado un año de distancia? Organizaciones de la sociedad civil condenan que nada, absolutamente nada, ni reparación del daño, ni deslinde de responsabilidades, ni sanciones. Emilio Álvarez y Casa, senador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Erika, muy buenos días. Jonathan, un fuerte abrazo acá desde la Ciudad de México. Buenos días. Con el gusto de saludarte, pero muy preocupados de que historias como esta, senador, queden en el anecdotario de este país sin mayores repercusiones. ¿Qué es lo que ha sucedido, senador? Es un hecho que déjenme decirlo así, es no solo llover sobre mojado, sino la indignidad ya fuera de toda proporción. La muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, 27 más que quedaron heridos, por cierto, Erika, Jonathan, algunos de ellos tuvieron que ser mutilados por la dimensión de las quemaduras, otros con daños de por vida, bien neurológicos o bien en pulmones o bien en afectaciones psicológicas por lo que vivieron. 15 mujeres que todavía no son ni siquiera reconocidas como víctimas y las familias de estas personas. Hay tres fenómenos que me indignan, me parecen que no puede ser. Lo primero es, a estas alturas no hay reparación del daño. Todavía las familias siguen esperando que se les pueda reparar para, en lo posible, poder rehacer su vida. Los 27 sobrevivientes en su mayoría ya dejaron México, porque parece que para el gobierno mexicano un año no es eficiente y suficiente para reparar a las víctimas. Segundo, es absolutamente indignante y vergonzoso que el director del Instituto Nacional de Migración siga en el cargo. ¿Cómo es posible que la muerte de 40 personas, una tragedia, un crimen de Estado, para decirlo con sus palabras, que avergonzó a México ante nosotros mismos y ante el mundo, no lleve a que su jefa, la secretaria de Gobernación, o el jefe y su jefa, el presidente de la República, le piden que se separe del cargo? Entonces uno se pregunta qué tiene que pasar. Y la tercera es que es un reflejo de la política migratoria. Salió recientemente, Erika, Jonathan, un reportaje por demás interesante del periódico La Verdad de Juárez y una asociación de reporteros que se llama Lighthouse Reporters, es como el faro, junto con un medio del Paso, y sacan y recrean videos inéditos de lo que ahí pasó, y se ve y se escucha eventualmente una trabajadora del Instituto Nacional de Inmigración que revela que no se les va a abrir la puerta. Yo tuve oportunidad de estar con un grupo de trabajo del Senado en la estación migratoria y nos enteramos que en este edificio, que es un edificio federal que tiene 4 dependencias, hay un botón de alarma. Erika, nadie activó el botón de alarma. Los bomberos se enteraron del incendio, Erika, porque un bombero vio la columna de humo y se acercó a ver qué era. No se reportó a las autoridades, no se les reportó a los bomberos el incendio, Erika. O sea, no solo los dejaron encerrados, sino que los dejaron morir sin hablarle a los bomberos, Erika. Ahora, tú mencionas una parte que me parece fundamental, o sea, no solo es la responsabilidad de quienes vimos en este video salir caminando de forma indolente y dejar ahí a su suerte a los migrantes, sino de las más altas autoridades, porque hubo, incluso ellos lo referían, instrucción de que se salieran y que los dejaran ahí, Emilio. ¿Qué ha pasado, senador, con esas autoridades que tomaron esas decisiones o que presentaron esas omisiones?
Subrayas un tema que es muy bueno. ¿Por qué una estación migratoria se convirtió en cárcel? Había personas que llegaron ese día en la mañana o el día anterior por redadas que hizo la Policía Municipal con la Guardia Nacional. Gente que venía siendo expulsada de Estados Unidos para esperar en México el trámite migratorio. Es el programa Quédate en México, Stay in Mexico. Es decir, solicitantes de asilo de terceros países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, esperan en México lo que decidan en Estados Unidos. Estados Unidos nos manda 30,000 personas al mes. Algunos de ellos fueron llevados a la estación migratoria. Otras de las personas que estaban en la estación migratoria llevaban más de 2 semanas detenidos, que la verdad es una cárcel en las peores condiciones. Y sí, entonces uno se pregunta, ¿quién tomó todo ese conjunto de decisiones? Y es cuando ves que es en realidad una decisión de Estado, de la política migratoria, de contención de los migrantes, de no abrirles la puerta, de poner un militar al cargo. Y es entonces por eso el reflejo de una política migratoria, no solo la actitud criminal, porque no tiene otro nombre, de no abrirles la puerta, que por cierto, estaban protestando por agua y por comida. Esa era su protesta. Y en lugar de atenderles, generan esta condición de indolencia de que, pues si quieren que me quemen, incendíense, muéranse. Es impresionante que un gobierno que nos dice que tiene una política de derechos humanos tenga esta indolencia y tenga esta construcción que en realidad es un garbanzo de muestra de lo que está pasando, Erika. Ahora, me quiero referir justo a eso, senador. A un año de distancia, este caso está en impunidad. Pero, ¿qué ha pasado con las políticas migratorias de México? ¿Han cambiado o se sigue viviendo exactamente lo mismo en las estaciones migratorias? Sigue viviendo lo mismo y se ha endurecido. Lo que han generado en este momento es una especie de empache en las estaciones migratorias, pero los procesos de expulsión y de contención siguen peor. Tan así que recientemente organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes, como IMUMI o como el Grupo de Política Migratoria, que es un conglomerado de organizaciones, llamaron la atención de que México está deportando familias separadas. Están separando a los niños de sus mamás, cosa que nosotros le reclamamos a Estados Unidos. Y ese es justo el dilema de un país como México. ¿Qué es lo que toca? Pues hacer exactamente lo que le pedimos a Estados Unidos con los mexicanos y mexicanas. Que respeten sus derechos, que no dividan las familias, que no los traten como criminales, que generen una garantía de audiencia, que no abusen de ellos, que no los roban, que no los extorsionen, que no las violen. Eso que pedimos para Estados Unidos es lo que tendría que estar pasando en México y no sucede. Hoy México está deportando familias separadas. Hoy México deporta fast track a la gente de Centroamérica o incluso ya ofreció pagar dinero a los venezolanos para regresarlos. Claro. O sea, peor que Estados Unidos. Oiga, a ver, senador, un año después y Francisco Garduño sigue ahí. Si es que sigue ahí, porque también ya no se le ha visto mediáticamente después de esta desgracia. Un año después Francisco Garduño sigue ahí y ya no recuerdo si él compareció ante ustedes en el Senado o en la Cámara de Diputados. ¿Lo han vuelto a ver ustedes en el Legislativo? No lo hemos vuelto a ver y eso es una razón más de la indignación y la desesperación, Jonathan. El Senado de la República ha convocado a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Van 3 veces que nos dejan plantados. La última vez fue la semana pasada. El titular del Instituto Nacional de Migración ha decidido no acudir. Y la Secretaría de Gobernación dice que este grupo de trabajo no tiene facultades. Es decir, tiene un discurso muy agresivo en materia de derechos humanos, pero eluden todo lo que es rendición de cuentas y todo lo que significa informar a la representación popular qué es lo que está pasando. Y no les parece grave, o sea, como si fuera cualquier cosa menor. Y no solo Garduño sigue en el encargo, sino que la Fiscalía General de la República le hizo una denuncia solamente por uso indebido de funciones. ¿Por qué digo solamente? Porque con esa acusación él pudiera tener acceso a una serie de ventajas que ofrece la ley, por ejemplo, enfrentar su proceso en libertad o poder buscar una pena alternativa. De hecho, él lo buscó
y lo busca en su posición de ventaja para ofrecerle a las víctimas de las que la atención depende de él, el pago del hotel o el pago de sus tratamientos depende de lo que él diga, a esas víctimas que él tiene condicionadas, les propuso que se hiciera un cambio alternativo. El juez le dijo, no señor, usted no puede venir aquí a decirnos que va a reparar el edificio, a que pueda usted generar un plan si ni siquiera contempla una reparación para las víctimas. Fue el juez el que detuvo que Francisco Garduño no tuviera una pena alternativa, pero lo pongo en evidencia de lo ridículo del caso. La muerte de 40 personas, la herida de 27 y el daño profundo de algunos de ellos es una pena menor. La verdad de las cosas es que uno se pregunta qué sabe o qué le deben a Francisco Garduño, que a pesar de esa tragedia lo tienen donde lo tienen. Ahora, justo en esto me quiero detener. El presidente ha destacado una y otra vez, senador, que él prefiere leales que capaces. Pero esa lealtad, esa prueba de todo, es decir, vale más la lealtad que incluso una desgracia como esta, y por eso protege todavía a quienes fueron los responsables. Francisco Garduño ha sido un colaborador de larga data del presidente y llama poderosamente la atención que el presidente asuma directamente el costo de una tragedia de esta naturaleza. El presidente ha dicho todo lo contrario de lo que está pasando. Y este tipo de circunstancias, pues claro que ya no generan un discurso donde se pueda seguir hablando del pasado como los generadores de todos los males, sin asumir la responsabilidad de este gobierno. Uno esperaría que el presidente encabezara la indignación. Claro. Lo que ha venido sucediendo es que el presidente encabeza la negación. Y con eso, de manera, pues yo diría, muy inesperada, porque hubiéramos esperado una conducta muy distinta, pues se genera entonces una responsabilidad específica para el presidente. Ya estamos viendo en Juárez, ya estamos viendo en el Tren Maya descarrilado, que la lealtad no es suficiente, que también se necesita dominio y expertise, pero un mínimo de ética en el servicio público. El señor Garduño pues tenía que haber puesto su renuncia en la mesa, incluso para ayudar a su jefe. Ni eso, Erika, ni eso. Ahora, pero es que de pronto parece que este gobierno todo se le permite, porque otra vez volvemos a la polarización de este país. O estás con este gobierno o estás contra este gobierno. Y entonces viene el descarrilamiento del Tren Maya, una obra que nos ha costado miles de millones de pesos y que todavía nos va a seguir costando porque no se ha terminado, pero que ha presentado una serie de problemáticas. Y el presidente incluso insinúa que esto se trata de un boicot a su obra emblema. ¿Qué hay que decir al respecto, senador? Pues yo lo que quiero decir es lo que mal empieza, mal acaba. Es un hecho que se están haciendo las cosas mal. Se ha advertido una y otra vez. Incluso en los últimos tramos, los jueces han otorgado amparo para detener y revisar las obras. Yo tuve oportunidad de caminar un tramo del Tren Maya y en verdad había cavernas, en verdad había muchas cuevas, en verdad había un suelo muy complicado. Han llenado eso de columnas, han llenado eso de unas estructuras que van a tener no solo un impacto muy severo en el agua y el medio ambiente de la región, sino que lo hacen delicado en términos de su solidez. Eso pasa cuando no hay un plan maestro, una obra maestra, una planeación maestra. Tan es así que el tren va a costar ahorita 3 veces más de lo programado. Pues porque no se hicieron las cosas con el debido cuidado y el tiempo. ¿Por qué? Pues porque lo que importa es satisfacer el capricho del presidente, el proyecto del presidente, la idea del presidente. Eso es lo que importa. Tan es así que suspendieron la realización de los estudios de impacto ambiental al declararlo obra de seguridad nacional. Yo veo con mucha preocupación que esta manera de proceder tenga las consecuencias que hoy está teniendo. Escuchamos unos audios presumiblemente de los amigos del hijo del presidente, sí, donde se habla el tema. Dice, bueno, pues ya si se descarrila, ya veremos, ya, porque no se hicieron los debidos cuidados. Ya se descarriló. Afortunadamente fue una cosa menor. Dios mediante no pase algo más. Pero si un día pasa algo con pasajeros, es la demostración
Pero hoy de vemos, que la lealtad no alcanza. Hoy vemos, senador, que el gobierno federal no va a hacer nada al respecto, porque el presidente, en vez de decir vamos a revisar, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, qué está pasando, lo que acusa es un complot en contra del Tren Maya. ¿Quién es entonces en este país la autoridad que podría llamar a cuentas esta obra del Tren Maya y revisar, pues uno, que sea segura, porque tiro por viaje, senador, nos estamos topando con estas escenas de ya le fallaron los frenos, ya los bajaron, ya se descarriló, ya se presentó una problemática, no se ha terminado en tiempo y forma, no hay estudios de impacto ambiental, en fin, una tras otra seguimos contando esta clase de situaciones. ¿Quién es la autoridad que tiene que llamar a cuentas esta obra? Yo creo que va a tener que entenderse desde dos perspectivas. La primera, el gran jurado tiene que ser la gente. Yo sí pienso que si este tipo de cosas a uno no le gustan, pues lo tiene que manifestar cuando tiene poder. ¿Cuándo es cuando la gente tiene poder? En la urna. La urna es un primer veredicto ciudadano. Y la segunda, yo estoy absolutamente cierto que si los mecanismos nacionales para verificación de la justicia no funcionan, esto va a terminar en la justicia internacional. Toma tiempo, pero ya se ha llegado procesos de justicia internacional para los anteriores presidentes. No tengo duda que va a pasar lo mismo, Erika. Pero a ver, senador, pero pareciera que el presidente lo que no quiere que se vea es que no acabaron, porque es tan así que decir, no les quiero dar el gusto de que no acabé antes de mi sexenio, quiero que se continúe a toda costa, y al decir a toda costa es a todo, a la naturaleza, a todo lo que se está llevando a cabo. Incluso Erika lo vio en su momento, de cómo los senderos que dejaba el Tren Maya, ¿qué decía que eran? ¿Acahuales? Decían acahuales, ¿qué están haciendo? Es hierba, no, eran árboles. A toda costa, senador. Es una expresión de una absoluta irracionalidad. Yo honestamente creo que esa manera de hacer las cosas es muy peligroso, es muy arbitrario, es muy riesgoso incluso para la propia sustentabilidad de la obra. Si la obra pública está conducida por caprichos, pues vamos a tener cosas de estas. A mí no me importa lo mínimo si López Obrador lo acaba o no. O sea, no hay duda que él fue el generador del proyecto. Lo que me importa es que esté bien hecho y que tenga en su caso las condiciones de sustentabilidad. Hacerlo rápido del aventón, lo único que va a hacer es va a poner muchísimo más riesgo a las personas, que es lo que a mí me importa. El prestigio o no de López Obrador me tiene sin cuidado. No es el prestigio de un gobernante lo que importa, es el bienestar de la población. Y por supuesto que si se hace mal, pues López Obrador va a tener muchísimos más problemas. Y claro, conforme pasen este tipo de incidentes, la presión de la justicia, gobierne quien gobierne, va a ser mayor para López Obrador. Finalmente, senador, tú lo decías, afortunadamente no ha pasado a mayores, es decir, el descarrilamiento se quedó en eso y los bajaron, sí, y camínenle, ¿no? Las vallas en los frenos han quedado en que los bajan a medio camino y camínenle hasta la estación más cercana. Pero si llega a suceder una tragedia, ¿quién va a ser el responsable? López Obrador. Directamente. Porque se les dijo, Erika, se les dijo en todos los tonos, se les dijo hagan los estudios, se dijo no acuden a las excepciones de seguridad nacional, se fue a los tribunales para detener la obra y como comenta Jonathan, el presidente decidió que a todo costo se tiene que hacer. ¿Quién obligó a hacer las cosas de esa manera? El presidente. ¿Quién es el responsable? El presidente. Senador Emilio Álvarez y Casa, como siempre te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo. Al contrario, es mi alegría poder saludar. Un fuerte abrazo, que tengan buena semana. Igualmente para ti, muy buenos días.